Hola, buenos días. Lo primero de todo quisiera pedir disculpas por no estar presente hoy en el auditorio de San Marcos y por no poder asistir al resto de ponencias que estoy segura de que están siendo de gran interés. No voy a poder estar presente tampoco en la mesa redonda que se celebrará al final del día, ni resolver dudas al final de mi intervención, pero estaré encantada de responder a cualquier consulta que me hagáis a través del email que aparece en pantalla. Cuando leía el programa del seminario, me hacía consciente de lo frecuente que es el textil en documento gráfico y de la escasa presencia de los restauradores de esta especialidad en nuestras intervenciones. Por tanto, quisiera agradecer a Carolina Ortega y Noa Quinteiro por organizar un seminario que sirva de encuentro y reflexión de las dos especialidades de restauración. Mi agradecimiento se extiende también a todos los departamentos implicados en la oferta formativa del IPCE. Gracias finalmente por invitarme a contar mi experiencia sobre restauración de documentos medievales con sello pendiente. Los documentos medievales con sello pendiente de cera constituyen una tipología documental particularmente compleja. Representan un desafío para los responsables de su conservación y restauración, no solo por la diversidad de materiales que los componen, sino también por el formato de los mismos. Tenemos un pergamino con una gran resistencia física, pero muy sensible a los cambios de humedad. Un material céreo, maleable y muy sensible al calor, y finalmente un enlace, en este caso textil, que sufre un importante debilitamiento por el roce continuo con el pergamino, por la zona del óculo y por el peso del sello. En consecuencia, la manipulación y el almacenamiento entrañan un riesgo de deterioro en sí mismos. En algunos casos, el sello es casi tan grande como el documento que acompaña. O los firmantes son tantos que podemos encontrar hasta 14 sellos validando un acto. Os podéis imaginar la complejidad que entraña su almacenamiento, consulta, exhibición y transporte. Estas particularidades llevan a almacenar los pergaminos doblados, pero muchas veces el sello y el enlace quedan completamente desprotegidos, lo que supone la fragmentación y pérdida de gran parte o totalidad de los mismos. En ocasiones, la manipulación más habitual, aunque no la más recomendada, será sostener el pergamino con las manos y dejar que cuelgue el sello o sellos a través del enlace textil. Así el sello puede golpearse contra objetos adyacentes, deformándose o incluso fragmentándose. El enlace a su vez sufre en la zona del óculo, como ya hemos dicho, una abrasión y puede terminar rompiéndose. En consecuencia, nos han llegado documentos que han perdido el sello pero conservado el enlace, o que han perdido los dos elementos, o en otros casos tan solo queda el sello desvinculado del documento que validaba. Son excepcionales los casos de sellos y sus enlaces en perfecto estado de conservación. Carmona de los Santos menciona que más de la mitad de los documentos que en su día tuvieron sello lo han perdido. Los deterioros más frecuentes son suciedad, fragmentación, desprendimientos y deshidratación, tanto del sello como del enlace, tal como se observa en estos dos ejemplos. El problema de conservación de los sellos no es nuevo y las restauraciones más o menos acertadas son relativamente frecuentes. Como indica Andrés Serrano en una de sus publicaciones, en el pasado los fragmentos se solían readherir fundiendo la propia cera, la cera original, la del sello, o uniendo con alfileres o puntas hoy de difícil remoción. Así, desde los años 60 del siglo XX surgen iniciativas con el fin de promover la investigación y la difusión del conocimiento en el campo de la sigilografía. En 1961, por ejemplo, el Consejo Internacional de Archivos crea un comité, el Comité de Sigilografía, y en los años 80, especialistas de la restauración de sellos del ámbito europeo organizan encuentros con el fin de aunar criterios y formas de proceder comunes. Se reunirán en Madrid en 2 ocasiones, en Oxford, y la última reunión tuvo lugar en el 2016 en París, en la que, por cierto, no acudió ningún representante español. En España es fundamental el papel del IPCE y de los restauradores Andrés Serrano Rivas y Milagros González Prieto. Entre algunas de estas iniciativas destaca el proyecto Restauración de fondos sigilográficos desarrollado en los años 80 del siglo XX, a iniciativa del Ministerio de Cultura,
y gracias al cual se restauraron las colecciones sigilográficas de centros como el Archivo Histórico Nacional, el General de Simancas, Real Chancillería de Valladolid, Corona de Aragón, etc. Desarrollando y aplicando una nueva metodología de restauración de sellos y enlaces que explicaremos brevemente a continuación y que se empleará hasta la actualidad. Es importante mencionar que estas soluciones se desarrollan bajo el amparo de los mismos criterios éticos por los que nos guiamos en la actualidad. El resultado de este trabajo quedó registrado en esta memoria que habéis visto en la diapositiva anterior, pero que está inédito y se conserva actualmente en el IPCE. En ella se explica con detalle el procedimiento seguido en la restauración de sellos de cera. Aunque este trabajo, como os he dicho, no está publicado, siguiendo con el espíritu divulgador de la institución del IPCE, paralelamente se convocan congresos y seminarios cuyas actas sí se pueden consultar, donde no solo se describen los procesos de restauración de sellos, sino también se da cabida a los historiadores especialistas de esta tipología documental. A continuación os voy a hablar brevemente de este proceso de restauración, el que se ha hecho tradicionalmente. Uno de los primeros pasos es la limpieza del sello, con turundas de algodón, con agua, añadiendo alcohol e incluso jabón. Si el enlace no se conservaba, se recomienda incluso hacer un baño total, una inversión total de la pieza cerea. Para la adhesión de fragmentos se emplea calor o cera. En el primer caso, con ayuda de una espátula de punta larga y delgada, como la que veis en la imagen, se funde el original por su parte interna, nunca por la impronta, o bien aplicando cera gota a gota. En el caso de que haya zonas con pérdida puntual, se cubren con cera previamente teñida y, como hemos dicho antes, aplicando también la cera gota a gota, al mismo tiempo que se va fundiendo. Igualmente, la reintegración de zonas perdidas se realiza con esta cera. En el caso de España se emplea tradicionalmente la cera sintética microcristalina Cosmoloid 80H. En otros países, sin embargo, se prefiere el uso de ceras naturales o incluso de parafinas. Este proceso es laborioso. Implica la realización de una pieza de cera con el diámetro original, pero de menor espesor por razones de discernibilidad. A partir de esta pieza se tomarán los fragmentos necesarios para la reintegración, que se adhieren de la misma forma que en el caso de la adhesión de fragmentos, es decir, por aplicación de calor o por gotas de cera. De esta manera, el sello queda completamente estabilizado y se puede manipular sin peligro. Las ventajas que a priori se observan con esta metodología son una buena lectura del formato original de la pieza y la estabilización del material céreo, que se puede manejar sin riesgo de deterioro. Sobre la restauración del enlace no voy a detenerme porque ya os ha hablado Noa en su ponencia anterior, tanto de los tratamientos tradicionales de restauración del enlace como de su propuesta de intervención. Sí me gustaría indicar que estas intervenciones han sido realizadas habitualmente por restauradores de documento gráfico, inspirados por el modo de proceder de la restauración de textil. Una vez estabilizado el sello y el enlace, se procede a la reproducción de las improntas mediante elaboración de un molde. En este proceso, en el que no voy a detenerme, sí me gustaría indicar que se solían aplicar sustancias como la vaselina que se interpone entre el original y el molde de silicona, que entendemos que luego quedarían perfectamente eliminadas. Por cada impronta se saca una pieza, dejando perfectamente registrado a qué sello pertenece y cuál es la institución propietaria. Por lo tanto, si el sello es bifaz, tendríamos 2 piezas, una de cada impronta. He de decir que gracias a estas reproducciones actualmente podemos consultar sin riesgo la información iconográfica y textual de estos sellos. A continuación os voy a hablar de los documentos que he intervenido en el IPCE. Cuando se me adjudica esta restauración en el año 2021, he de confesaros que nunca había intervenido sellos de cera, ni había asistido a ningún curso o seminario impartido por Andrés Serrano. Por ello, decido hacer una revisión bibliográfica de los tratamientos de cera y consultar a varias instituciones donde tienen fondos sigilográficos para saber cómo se está procediendo.
Me llama la atención varias cosas. Actualmente se está interviniendo poco o nada sobre los sellos de cera y en la revisión de los tratamientos tradicionales, los que acabo de explicar brevemente, me asaltan varias preguntas. ¿En serio estamos recomendando la aplicación de calor sobre el original, aunque sea por la parte no visible del sello? ¿Hay algún estudio o experimento que evalúe la eliminación de estas intervenciones? ¿Y qué pasa con el aspecto final del sello? ¿Es esta la pátina que debe tener un documento del siglo XIII? Y por otro lado me pregunto, ¿cómo intervengo el enlace si no tengo formación en restauración textil? Esto último quedará resuelto, por suerte, al solicitar una colaboración con el Departamento de Conservación y Restauración Textil de Área de Bienes Muebles del IPCE, que será adjudicada a Noa Quinteiro. La documentación manejada la búsqueda bibliográfica, no solo corresponde al campo de la restauración de sellos, sino también al campo de la restauración de escultura en cera. En este segundo caso encuentro un amplio abanico de adhesivos susceptibles de ser empleados. De todos ellos, a una preselección atendiendo al medio de preparación, que tendrá que ser acuoso, y a su reversibilidad en agua. Además, intentaré que sean de origen natural. Los adhesivos preseleccionados son la cola de esturión, preparada en frío y en caliente, almidón de trigo y acuazol, que aplico sobre probetas de cera y evalúo varios parámetros como son la fuerza adhesiva, la capacidad de relleno, el tiempo de secado o la generación de brillo. El adhesivo que mejor resultados me da es el acuazol, que es un polímero sintético soluble en agua. Su nombre químico es polietil 2-oxazolina. Acuazol es un nombre comercial. Se presenta en diferentes pesos moleculares, por ejemplo acuazol 50 y 200, lo que permite jugar con el grado de adhesión. Es ampliamente utilizado en conservación y restauración por su alta transparencia, estabilidad química y reversibilidad. Alguno de vosotros lo conoceréis porque es el aglutinante de las acuarelas Kur. Tras los experimentos corroboro las ventajas que la bibliografía menciona: buena adhesión, reversibilidad al agua, tiempo de secado medio y aspecto brillante, que lejos de ser un inconveniente me permite detectar y eliminar el excedente con facilidad. A continuación voy a hacer un breve resumen de los tratamientos realizados sobre estos dos documentos. Para el primer tratamiento, que es la limpieza, trabajo con ayuda de un zoom estereoscópico que me dejan usar en laboratorios del área de investigación. Esto me permite hacer una limpieza muy selectiva sin riesgo de eliminar la cera y poder entrar en los recovecos más pequeños con ayuda de una aguja de acupuntura. Empleo también torundas de algodón y sontara humectados con agua. La adhesión de fragmentos se realiza con acuazol 50 o 200 en función del poder adhesivo requerido en cada caso y aplicado con un pincel de pelo fino y rígido o bien con jeringa. En el caso de que exista mínimo punto de contacto de los fragmentos, porque sean roturas antiguas, relleno con fibras de papel que luego serán entonadas cromáticamente. La restauración del enlace ya os lo ha explicado Noa Quinteiro en la intervención anterior, por lo que no voy a entrar de nuevo en ella. Así que paso al último proceso, que es la reintegración del sello. Tras mucho debatir y reflexionar, se descarta cualquier tipo de reconstrucción directa sobre el original, por no encontrar alternativa satisfactoria. Bueno, miento, es que no hay alternativa en la bibliografía consultada. En contrapartida, se pondrá el peso en el montaje, que servirá para múltiples funciones y que os explicaré a continuación a partir de las obras intervenidas. En este punto me gustaría recalcar la importancia del trabajo multidisciplinar. En el IPCE es frecuente la colaboración de áreas como la de investigación, que en nuestro caso ha sido determinante, y la del servicio de documentación, que nos dan apoyo durante la intervención, registrando cada paso de la misma e incluso elaborando un vídeo sobre manipulación del montaje realizado para los documentos medievales. Pero en estas intervenciones de los documentos medievales con sello pendiente me gustaría recalcar la importancia que ha tenido la colaboración con restauradores de otra especialidad,
algo que no ocurre con tanta frecuencia, pero que a partir de esta experiencia y vistos los resultados debería ser más habitual. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido si la intervención del textil la hubiese realizado yo, restauradora de documento gráfico? Algo, por otro lado, bastante frecuente en la restauración de esta tipología documental. Gracias a la intervención de NOA se han detectado las siguientes necesidades y carencias. Por un lado, necesidad de generar un corpus terminológico para la catalogación de los enlaces. Necesidad de un estudio serio y pormenorizado de las tipologías de enlaces. Daros cuenta que el textil del enlace del documento del arzobispo Don Sancho no se había documentado hasta el momento, ni en bibliografía nacional ni en bibliografía internacional. Y revisión de las técnicas de restauración de los enlaces realizadas hasta el momento. Por último, revisión de los montajes de documentos en pergamino con sello pendiente, poniendo el foco en la fragilidad del enlace. En el siguiente apartado vamos a hacer un repaso por los montajes realizados en los 3 documentos intervenidos. Antes de nada, quería compartir un par de detalles que observamos Noa y yo durante nuestra colaboración. En primer lugar, nos damos cuenta de que el tamaño de los sistemas de almacenamiento y exposición se suelen determinar en función del tamaño del pergamino y del sello. El enlace, sin embargo, queda relegado y se adapta curvándose a este formato o incluso enroscándose. Esto funciona en algunos casos y no supone un daño para el enlace, pero es algo que debería ser previamente evaluado y solo realizado cuando se comprueba que no hay peligro para el mismo. En otras ocasiones encontramos protecciones temporales del sello, pero el enlace queda completamente desprotegido. Centrándonos en los montajes, durante la fase de diseño se trabajó siguiendo las siguientes premisas, es decir, que siempre en colaboración con NOA. Las decisiones fueron meditadas y consensuadas entre las restauradoras primero y con la institución propietaria después, a las que se consultó el lugar de almacenamiento, previsión de exposición y consulta, entre otros. Las soluciones planteadas fueron individualizadas, adaptadas a las necesidades y limitaciones del documento y de la institución. Y por último, comentar que el espíritu que nos ha movido en todo momento, tanto a Noa como a mí, está inspirado en los principios del IPCE, donde la investigación y la difusión son 2 pilares fundamentales. Por tanto, somos conscientes de que las soluciones propuestas quizás no sean aptas para todos los documentos con esta tipología ni para todas las instituciones. Nuestro propósito ha sido buscar las mejores condiciones de conservación para los 3 elementos del documento. Si una vez en la institución estos montajes no funcionan, sería ideal que la institución nos informase de manera que podamos rectificar, modificar y mejorar. Del mismo modo, lo ideal sería hacer un seguimiento de los documentos y sus montajes. Los sistemas propuestos tienen como finalidad minimizar al máximo la manipulación directa del documento, cumplir una finalidad múltiple de almacenamiento, consulta, exhibición y transporte. El diseño del sistema no debe comprometer ninguno de los elementos del documento y los materiales elegidos deben ser compatibles con el pergamino, el material céreo y el textil. Somos conscientes de que los sistemas planteados son complejos y requieren instrucciones previas y elementos auxiliares de manipulación para evitar la improvisación. Lo que veis en esta diapositiva es una muestra de los materiales empleados y las maquetas que elaboramos y que fueron fundamentales para probar las soluciones propuestas, de manera que minimizábamos la manipulación directa del original. Destaco aquí el uso del panel de nido de abeja en sustitución del cartón pluma. Las ventajas de este material son numerosas, no solo por su ligereza y a la vez rigidez, sino también por la facilidad para hacer excavados donde contener el sello y el enlace. Además, el cartón es de calidad conservación. Junto al nido de abeja se han empleado telas de seda sin teñir y se ha favorecido la unión de piezas mediante costura en lugar de la aplicación de adhesivo.
Veamos a continuación el primer documento, que se trata de una carta de privilegio del arzobispo don Sancho de Toledo, emitida en 1273, que pertenece al Museo de Santa Cruz en Toledo. El enlace llega a nosotras desprendido del pergamino. Aunque lo habitual sería unirlo de nuevo, se descartó hacerlo por motivos de conservación. Su unión llevaba implícito el deterioro del enlace por abrasión con el pergamino, grueso y rígido en este caso, en la zona del óculo. Además, desconocemos la longitud original del enlace. Como alternativa, se mantendría la unidad del conjunto a través del montaje, y la disposición de los elementos semejaría a la del sello vinculado al pergamino, como veis en la foto. Considerando que todo aquel que consulte el documento tiene nociones mínimas que le permitan comprender el mismo. Además, se trató de hacer una reconstrucción del formato real del sello, en este caso en forma de óvalo. Afortunadamente disponemos de otros ejemplares de esta matriz y el Archivo Histórico Nacional cuenta con una réplica fruto del proyecto anteriormente citado. El sello que no había sido reconstruido es frágil en el contorno, por lo que era necesario protegerlo mediante un excavado en la base y en la tapa, en el caso de que se voltee para consultar el reverso. Este y el enlace van acomodados sobre una superficie almohadillada de guata cubierta con una tela de seda sin teñir. Asimismo, el pergamino se sujetó mediante esquineras móviles que permiten la extracción del mismo sin deformarlo. Para favorecer la consulta del reverso del sello se realizó un sistema bivalvo de tapa y bandeja, de manera que en ningún momento se toca el sello ni el enlace. Finalmente, el conjunto va protegido con una caja tipo concha donde se incluyen las instrucciones de manipulación. Además, el servicio de documentación elaboró un vídeo para ilustrar cada paso del proceso de consulta que vemos a continuación.
El siguiente ejemplo es una carta de Alfonso X el Sabio del año 1277, perteneciente también al Museo de Santa Cruz. El sello de los camafeos, que es el sello más importante del monarca y el de más envergadura, se encontraba roto en varios fragmentos y el enlace desprendido del documento. Una vez intervenido, de nuevo, se descarta la unión del enlace al documento, no solo porque desconocemos la longitud de este, sino también porque la unión que se conseguiría sería demasiado frágil. La solución planteada para el otro documento también funciona en este caso, por lo que se siguen los mismos pasos. Se mantiene la unidad documental gracias al montaje y se colocan los elementos siguiendo la disposición original. Se realiza una reconstrucción esquemática del sello representando únicamente el contorno sin reproducir el contenido iconográfico y textual, pese a que lo tenemos bien documentado. El sello y el enlace se acomodan en una cama o excavado o almohadillado y ajustado al perfil de modo que no se desplaza durante los traslados. La extracción del documento se realiza de la misma manera que el caso anterior mediante esquineras móviles. Y el sistema se introduce en una caja tipo concha donde se incluyen las instrucciones de manipulación. Por último, me gustaría mencionar el caso de esta carta de hermandad del infante Don Sancho del año 1282, conservada en el Archivo Municipal de Nájera. La restauración del pergamino y del sello ya se habían realizado con anterioridad, aplicando los tratamientos de restauración tradicionales, los que habíamos visto en la primera parte. Noa, sin embargo, tuvo que completar la restauración del enlace, que solo estaba intervenido parcialmente. En este caso particular había una problemática que determinaba el tipo de montaje. Era la dificultad de voltear el conjunto sin generar más daño debido al gran tamaño del pergamino, por un lado, y por el otro lado, por la tipología y conservación del enlace, cuyo estado desaconsejaba la torsión para consultar el reverso del sello. La solución propuesta consistió en la elaboración de un sistema de protección del enlace y del sello con un sistema bivalvo de tapa y bandeja, fabricado esta vez con espuma de polietileno. Este estuche queda inmovilizado a la base del montaje por las esquinas superiores, que ahora veréis en otra imagen. De esta manera, durante los desplazamientos, el conjunto no se mueve. Cuando se quiera consultar o exponer, basta con retirar la tapa, que está encastrada a la base por un sistema de pivotes de cartón, y en el caso de este documento se desaconseja la manipulación para consultar el reverso. Esta vez hemos priorizado la consulta de la digitalización realizada por el Servicio de Documentación frente a la consulta del original, aunque excepcionalmente, si se quiere contemplar el reverso del sello, hemos ideado un sistema de espejo. De esta manera bastaría con levantar el conjunto por la parte inferior y colocar el espejo que habéis visto antes, que está metido en la trasera del montaje, de manera que podamos ver el reflejo del reverso. El estuche, como veis al fondo, está dotado de unas bisagras que permiten este movimiento y lo limita a una determinada altura, para que el enlace no se deforme en exceso. El pergamino se ha sujetado con esquineras móviles, pero esta vez hechas con papel más grueso que en el caso de las anteriores y reforzadas con cinta Tyvek, por una cuestión de volumen del pergamino. Por último, el conjunto queda protegido por una caja tipo base tapa de cartón corrugado. Finalizo aquí esta ponencia dedicada a la restauración de documentos de pergamino con sello pendiente. Me gustaría subrayar que las decisiones adoptadas y las soluciones planteadas no son la única vía posible y sin duda son susceptibles de mejora. Por eso considero fundamental realizar un seguimiento periódico de las obras intervenidas que permita detectar y aplicar mejoras futuras. Reitero mi agradecimiento al Departamento de Conservación y Restauración Textil y en especial a Noa Quinteiro Carrera,
con quien ha sido un verdadero placer trabajar, compartir ideas y dar rienda suelta a la creatividad. Sin su colaboración no habría sido posible esta revisión de tratamientos desde un enfoque menos intervencionista, que otorga mayor protagonismo a los sistemas contenedores. Gracias a este trabajo conjunto, el enlace, tradicionalmente relegado a un segundo plano, ha recuperado un protagonismo equiparable al del pergamino y el sello. Muchas gracias por vuestra atención y, como ya os he comentado al principio, para cualquier duda o aclaración me podéis escribir al email que aparece en pantalla y os contestaré tan pronto como me sea posible.